Bueno, listo. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio de Conectando con la Biblia, en donde, bueno, ya llevamos, pensaría que la mitad de este proceso de transformación en donde, bueno, yo sé que hemos sido confrontados, yo sé que hemos aprendido, yo sé que hemos sido incomodados, sé que hemos sido también vulnerados en el buen sentido. Sé que esto ha generado una cantidad de pensamientos y emociones y me alegra mucho. Me alegra mucho porque como hemos hablado, he hablado antes, la palabra de Dios es para tres elementos fundamentales. Este libro es para tres elementos fundamentales: para exhortación, para consolación y para edificación. En otras palabras, la palabra de Dios nos debe incomodar. Y esto lo hemos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque esto no es un mensaje de positivismo tóxico, y tampoco les voy a decir lo que quieren escuchar. Ahora, como lo he dicho anteriormente, si alguno dice, eso que Julián está enseñando me entra en reversa, como que no lo comparto, venga, no se enojen conmigo, enójense con Dios porque es que está acá escrito. Porque recuerden que cuando alguien les hable de Dios, que sea validado por su palabra. Porque, como siempre pregunto, ¿quiénes creen en Dios? Diría que todos. Y la pregunta es, ¿en cuál? Julián, pues es que yo creo en Dios. Sí, en la India hay más de 60.000 dioses. Entonces, por eso es muy importante entender una perspectiva clara de en quién creo. Si a mí me lo preguntan, yo creo en Dios. ¿En cuál? En aquel que envió a su Hijo Jesús. Dios se hizo hombre, pagó en una cruz por mis pecados, resucitó al tercer día y está al lado de Dios intercediendo por mí y me dio perdón y salvación. En ese creo. Hace toda la diferencia. Ahora, para aquellas personas nuevas, recuerden que esto no es religión, no es fanatismo, es simplemente empezar a conocer la perspectiva de Dios frente a muchas situaciones de nuestra vida. Bien, y eso es muy importante. Ahora, dos elementos fundamentales que necesitamos en estos espacios. ¿Quién recuerda cuáles son? El primero y el más importante. ¿Cuál es? Yo sé que están tímidos, estamos arrancando, tranquilos. Número uno, la Biblia. ¿Por qué? No se puede jugar fútbol sin un balón de fútbol. No podemos aprender de Dios sin la herramienta. Es imposible. Punto. Y número dos, totalmente, el café. Mi segundo poncherado de café del día. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Eso no es doctrinal, eso es algo que yo... Eso está en Primera de Julián Bilbao, capítulo 3 versículo 5. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar. ¿Y cómo debemos iniciar? Ahora es importante algo. Vamos a iniciar en oración, como debe ser. ¿Por qué? Porque pedirle a Dios que nos dirija en este espacio. Porque como siempre le he dicho, que no sea yo quien hable desde mis emociones o desde mis motivaciones o desde mis percepciones, tal vez desde mi imperfección como ser humano. No, que sea Dios por medio de su Espíritu Santo que entrega la revelación, que nos dé la dirección y que nos dé el entendimiento para comprender qué es lo que Él nos quiere enseñar a partir de su palabra. Punto. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces voy a apagar mi cámara para que oremos y encomendemos este tiempo a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta tarde te damos las gracias, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, trayendo la revelación de tu palabra, de aquello que tú quieres que nosotros conozcamos de tu carácter y que podamos entender realmente cuál es la verdadera vida espiritual, que nos permitas conocer cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo entender, cómo reaccionar, cómo hacer negocios, cómo tener relaciones sanas y que podamos entender la obra que tu Hijo Jesús hizo en la cruz para salvación de nuestros pecados. Padre, yo pongo la vida de cada una de las personas que están conectadas y que están por conectarse, para que traigas tú el entendimiento, para que tú ores en sus vidas financieras, en su vida de relaciones con sus padres, en la salud, y para que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas ese amor, ese consuelo y esa edificación que solo trae tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Glorifícate, por favor, en cada uno de los temas y que tú puedas traer la revelación que trasciende y transforma esta vida y la venidera. Te damos las gracias
Oro Espíritu Santo, que sé que nos estás escuchando, para que te quedes en este lugar y nos traigas la revelación de lo que quieres que aprendamos. Quedamos en tu presencia y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos. Ahora, hay algo importante que yo sugiero, sobre todo en estos temas, papel y lápiz. ¿Por qué? Porque aprendemos más cuando escribimos con la mano. Generamos más de 10.000 conexiones kinestésicas que se sincronizan la mano con el cerebro y generan nuevas conexiones neuronales. Bien, ahora empecemos con lo sabroso. Recuerdan que hemos hablado en la primera clase, hablamos sobre un método para poder entender y leer la Biblia, o mejor, leerla y entender a partir de un concepto teológico y es tres pasos fundamentales que nosotros debemos tener presente para entender la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos hablado que muchas personas, no ustedes, sino otros, cogen la Biblia y hacen esto, donde caiga. Y ese es un error en el que tal vez estábamos cayendo. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo cojo este libro y lo leo en cualquier parte, no voy a entender su contexto. Ahora, algunos me dicen, Julián, estoy triste porque leí la Biblia. Y yo, ¿por qué? Porque abrí la Biblia y donde cayó, dice, aparece cuando Judas se suicida. Entonces, la Biblia no es leerla hacia al azar, porque si yo cojo la Biblia al azar, entonces no tengo el contexto. Un texto sin contexto sobre pretexto. Y cuando yo cojo esa frasecita, como las tales promesas que dan por ahí en las iglesias, y lo adapto a mi vida, eso y el horóscopo es lo mismo. ¿Sí? Hay que entender el contexto de lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Mucho cuidado. Entonces decíamos, un leve repaso, que leemos la Biblia de tres elementos fundamentales que hemos aprendido en términos teológicos. ¿Quién recuerda cuáles son? Lo pueden escribir en el chat. ¿Quién recuerda cuáles son esos tres pasos para leer la Biblia? Observación, interpretación y aplicación. Otra vez, porfa. Observación, interpretación y aplicación. Exactamente. Gracias por eso, Juan. Tres pasos para aprender a leer la Biblia. No simplemente leerla por leer. ¿De acuerdo? Porque tal vez algunos no nos enseñaron eso, pero ese es el espacio. Ahora, Julián, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Tranquilo. No se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que entiende y no aplica. Julián, es que verdad que si leo la Biblia me vuelvo loco. No la lea y verá. Por eso es que estamos como estamos. Julián, lo que pasa es que yo tengo la Biblia grande en el Salmo 91 en la sala. Eso me bendice. No, tienes un libro cualquiera lleno de polvo. Ay, los que le ponen plástico, las abuelitas, ¿no han visto? Porque el libro como tal es un libro cualquiera. Pero cuando yo entro a este libro, pidiéndole a quien la escribió, al Espíritu Santo, él empieza a traer dos cosas, lo que es la revelación y la iluminación. La revelación tiene que ver cuando yo empiezo a comprender la Biblia y la iluminación es cuando entiende lo que Dios me está diciendo. Julián, ya vamos a entrar en la carne. Julián, es que yo quiero que Dios me hable. Muy bien, lee la Biblia. No, pero yo quiero que me hable audible, yo quiero que me hable audiblemente. Léale en voz alta. Listo. Bien. Ok, hoy vamos a hablar un tema muy especial. Bueno, hablamos de la Biblia, que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Es un libro que comprende o tiene 66 libros y es el libro más vendido en la historia, pero desafortunadamente uno de los menos leídos. Más vendidos y menos leídos. En donde en este libro están los principios financieros, relacionales, sexuales, comunicacionales, empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos llama a que venga, usted quiere tener éxito en todo lo que haga, lea la palabra de Dios. Punto. Julián, es que yo oro a Dios para que me dé sabiduría. ¿Estás leyendo la Biblia? No, entonces. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy vamos a usar mucha Biblia. Espero que todos tengamos la herramienta, ¿sí? El libro, el manual. Porque hay personas, y lo he dicho antes, que tienen la Biblia rayada en todas partes, pero la Biblia no los ha rayado a ellos. Julián, es que yo me he leído la Biblia completa y eso qué ha cambiado en tu vida.
Eres un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. Tu vida financiera está cambiando. Ahora, ¿cuál es mi invitación? Al finalizar, vamos a sacar 10 minutos para que tengamos preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Y vámonos enfocados en este tema que está planteado para hoy. Hoy vamos a hablar algo y es sobre los secretos del rey Salomón, perdón por la garganta, acabo de terminar una mentoría, 10 principios para sanar nuestras finanzas según la Biblia. Ese tema me encanta, el tema financiero. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero. Yo no sé si a ustedes no les gusta, a mí me gusta la plata. Pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, como lo hemos hablado antes. Dios dice en su palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Les contaba que la marca Colgate Palmolive, que entre otras, Colgate significa Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses, el dueño de Colgate Palmolive da a Dios, a la obra de Dios, ese gana un millón de dólares mensuales y da el 60% de lo que gana. Sí, y ya vamos a hablar sobre eso, de qué se trata. Y Dios lo bendice más y lo bendice más. Ahora, no estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad, que también vamos a hablar sobre eso, que está muy común ahora. El Evangelio de la Prosperidad, la ley de la atracción, la manifestación, etcétera, etcétera. Todo eso se viene desde que ahorita les voy a enseñar de qué se trata, sobre esos conceptos muy vendibles, muy atractivos, pero que en su raíz son temas ocultistas. Tranquilos, ya vamos a profundizar sobre esto con argumentos aún bíblicos porque no es lo que yo crea ni piense, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, y les voy a compartir también algo que se llama el círculo del dinero. Principios para poder tener unas finanzas sanas, conforme a la voluntad de Dios. Bien, listo, estamos preparados. Ahora, hay un principio fundamental y es porque muchas personas, digamos, viven financieramente mal. Y tiene que ver con lo siguiente. Y quiero invitarlos a que vayan al libro de Habacuc, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 2. Hoy vamos a usar mucha Biblia, sobre todo a las personas que tal vez están ingresando nuevas, les invito a que vayan y vean las grabaciones, los otros videos en la plataforma. Ahí enseño cómo leer la Biblia, cómo abordar los temas, etcétera, etcétera, para que no se sientan de pronto perdiditos. Recuerden que la Biblia está compuesta por capítulos, por libros, capítulos y versículos. Un libro, por ejemplo, en este caso sería Habacuc, el capítulo sería capítulo 2 y el versículo Juli, Abacu, ¿qué pena. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Está en el Antiguo Testamento. Para que se ubiquen más fácil, vayan al índice. En el índice les dice la página y se ubican en la página, ahí se ubican en el libro, capítulo y versículo. Vayan buscándolo mientras yo me tomo un sorbo de este delicioso café. ¿En serio no están tomando café? Luis, excelente. Muy bien. Habacuc capítulo 2 versículo 2. Y miren lo que dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, muchas veces no prosperamos financieramente porque no tenemos una visión. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Que Dios nos llama a escribirla. Ahora, no levanten la mano. ¿Cuántos tienen su visión escrita? No estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra. Hoy estamos tocando un tema netamente financiero y les voy a hablar sobre el círculo del dinero basado en la Biblia y sobre este nuevo movimiento del Evangelio de la Prosperidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, punto número uno de por qué hay personas que no mejoran financieramente. Repito, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, estamos planeando y lo tenemos escrito. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que Dios nos llama a que la estemos leyendo. Eso tiene una connotación aún
neuronal. ¿Sabían eso? Ahora bien, hay otro elemento por el cual muchas personas, miren, yo les conté la historia del mexicano, ¿se acuerdan? Por el tema financiero. ¿Recuerdan? Carlos, ¿te acuerdas? Qué bueno tenerte acá, me encanta. Carlos, se los presento, es un crack. Me ayudó por un tema de marketing, qué cosa más loca, eso es increíble. O sea, chicos, y lo digo en serio, es un crack. Para aquellos que tal vez no escucharon la historia, la voy a contar rápidamente. Resulta que un amigo mexicano llega y se me arrima en la iglesia a la que yo iba y me dice, Julián, ayúdame con algo. Y yo, ¿con qué? Es que estoy mal financieramente. Ora por mí. Y yo le dije, Alfonso, claro. Ok, pero antes de orar, quiero hacerte una pregunta. De lo último que ganaste en el mes, ¿con cuánto honraste a tus padres? No, Julián, es que imagínate que tuve un imprevisto de gastos. Ah, ok, muy bien. Alfonso, con lo último que recibiste en el mes, ¿cuánto honraste a Dios? No, Julián, es que fue un mes muy difícil. Listo, perfecto. Alfonso, con lo último que recibiste, ¿cuánto estás ahorrando para inversión? No, Julián, es que imagínate, le dije, men, a mí me respeta y no me use como un payaso, en donde tú mínimamente no estás cumpliendo con lo que Dios te dice y tú quieres que con la oración Dios pase por alto que no estás obedeciendo. De hecho, Dios dice, estudia constantemente este libro de instrucción y de esta manera prosperarás en todo lo que hagas. Está en el libro de Josué. Le dije, Alfonso, ¿qué parte de esta no estás haciendo caso? Entonces, a veces escucho a personas que me dicen, no, es que estoy teniendo un ataque espiritual, por eso es que financieramente estoy mal. Y vamos a ver, es que no, está organizando, no tiene sus finanzas o no está administrando sus finanzas de forma sabia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se está siendo responsable de una buena administración. ¿Se dan cuenta? Pero tranquilos que Dios nos enseña esto. Ahora, quiero invitarlos que nos vamos para el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14:40 es escrito por el apóstol Pablo a los Corintios. 14:40. Aquí le está hablando a los Corintios y el apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a empezar desde... Otra vez, ¿cuál? Perdón. Sí, es Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, Nuevo Testamento. Yo siempre recomiendo, no es que esté mal, siempre recomiendo utilizar la Biblia física. Es una recomendación. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso cuando Dios nos habla a partir de de su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces en el celular o me entra un mensaje o me llaman y me desconecta. Entonces mi invitación es leer la Biblia físicamente. Como Juli, Corintios, qué pena, es que primera, primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Juli, ahorita puedes dar un ejemplo de qué es visión. Pues eso, cuando hablas de la Biblia, habla de visión, ¿es visión económicamente o qué? Ahorita nos puedes Sí, explicar, sí, please. total, de una. Yo les explico ahorita. Las preguntas escríbanlas, porfas, para ahorita al finalizar responderlas todas. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar leyendo este pasaje? Primero de Corintios Yo. 12:40. Adelante. ¿Qué dice? Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. En mi versión, que es Reina Valera de 1960, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Estamos hablando en temas financieros. Chicos, recuerden que Dios es un Dios de orden. Si nos vamos para el libro de Génesis, o no se vayan, yo se los voy a leer. En el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregunta, si Dios todo lo hace perfecto y en orden, ¿por qué en el versículo 2, esto lo expliqué, porque dice que la tierra ya está desordenada y vacía? ¿Saben por qué? Porque en este pasaje, en Génesis, Dios está recreando el mundo. Es decir, entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron millones de años, que fue cuando Lucifer se rebeló contra Dios, Dios los mandó a la tierra y se volvió esto un caos. Luego viene el Espíritu Santo y viene y reorganiza todo absolutamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios es un Dios de orden y Él nos demanda orden.
en todo, en este caso en términos financieros. Entonces la pregunta es, ¿qué tan organizados estamos siendo con nuestras finanzas hoy? No para que lo respondan, para que lo piensen. Y miren lo interesante de esto. El orden genera provisión. El orden. Es más, les voy a compartir una frase que un empresario que enseña sobre principios financieros bíblicos dice una palabra que nos lo dijo a mi esposa y a mí una vez. Y nos dijo, el orden genera milagros. Eso a mi esposa a mí nos marcó. El orden genera milagros. Bien, siguiente punto. La desconexión espiritual. Lo mencionaba antes. Cuando tú y yo reconocemos que todo lo que recibimos en términos financieros, además, viene de Dios, toda decisión financiera se convierte en una decisión espiritual. Lo repito. Cuando reconozco que todo lo que tengo viene de Dios, toda decisión financiera se convierte en una decisión espiritual. ¿Eso qué tiene que ver? Con el siguiente principio. Cuidado con la desconexión espiritual, porque eso nos da el discernimiento de saber esperar, pero sobre todo cuando Dios me da algo, reconocer que es de Dios. Porque hay personas hoy por hoy que han recibido cosas materiales y no vienen de Dios. ¿Sabían eso? Claro, Dios nos quiere ver bien. A Dios le agrada que tengamos un buen carro, eso está bien. Que tengamos una buena casa, eso está bien. A Dios no le desagrada que tengamos dinero en la cuenta, maravilloso, bajo la perspectiva correcta. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, Dios dice en su palabra que la bendición de Él es la que no trae tristeza con ella. Hay personas que se van a pasear, que tienen, digamos, cosas materiales y no son felices. Y hay personas que solamente tienen arroz con huevo para comer y son alegres y con un corazón lleno. E insisto, el tema no es no tener dinero. Dios nos quiere ver bien financieramente. Tan nos quiere ver financieramente bien que nos dio su palabra para eso. De hecho, no sé si sabían que de las 38 parábolas que Jesús habló, 16 fueron sobre finanzas. ¿Sabían eso? ¿Eso qué significa? Que a Dios le interesa tu bolsillo. Quiero invitarlos que nos vamos para Mateo 6:33, Nuevo Testamento. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6:33. Miren lo que dice, eso es una belleza. Y acá empezamos a desmentir nuevamente la ley de la atracción, la manifestación, piense, hágase rico, etcétera, etcétera. ¿Quién me ayuda? Carlos, sí. Juli, yo tengo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar en la Biblia eso que acabas de decir, que la bendición de Dios no viene acompañada de tristeza? No sé si lo entendí correctamente. Ya te digo. Gracias. Está en Proverbios 10:22. Vamos a leerlo. Lo escribió el rey Salomón. Proverbios 10:22. Dice, bueno, vamos a esperar que se ubiquen. Proverbios 10:22, son 31 proverbios, recomiendo que lean un proverbio por día. Unas cápsulas brutales. Ojo, y lo está diciendo el hombre más super, hiper, mega, archibillonario que ha existido, que solo en tributo recibía 22.000 kilos de oro, solo en tributo. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué dice tu versión, Carlos, porfa? Proverbios capítulo 10, versículo 22. La mía está en inglés. ¿Qué dice en English? En inglés dice, It is the Lord's blessing that brings wealth,
and no effort can substitute for it. Entonces traduciría como es la bendición de Dios la que trae riqueza y ningún esfuerzo es sustituto por ella. ¿Qué versión es esa? Esta es la versión católica, la NIP. Ahí está. A ver, hay que entender que hay diferentes versiones. Yo, por ejemplo, yo leo la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, la estudio desde dos versiones. Yo siempre estudio con dos versiones, porque me gusta validar una versión con la otra. Ahora, hay que entender algo que es importante frente a esto. La Biblia originalmente fue escrita en griego y en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han pasado miles de años en donde han habido traducciones tras traducciones y ustedes no se imaginan cuántas versiones, no solamente una palabra tergiversa el mensaje, sino que han eliminado ciertos versículos. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. ¿Cuál es la versión que yo recomiendo que se lea? La Reina Valera de 1970, porque por estudios desde que se cerró el canon es la más fiel a la Biblia original, la que se imprimió se me escapa en este momento, pero ahora me voy a acordar. La que más se acerca y que es fiel es la Reina Valera de 1960. ¿De acuerdo? Entonces, Carlos, sí, en esta versión dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bien, esa es mi recomendación, leerla desde esta versión Reina Valera. Ahora, yo la leo, por ejemplo, yo la estudio desde la nueva traducción viviente y la Reina Valera. Ustedes no se imaginan no, inconformidades, no, cómo se tergiversa una palabra, el mensaje, por una palabrita. Entonces, mi recomendación es validar las versiones e incluso, si pueden, desde la raíz gramatical para que tengamos un contexto más completo como tal de ella. ¿De acuerdo? Pero igual, Carlos, con la que tienes eso te sirve para conocer más del carácter de Dios, de igual manera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién me ayuda leyendo Mateo 6:33? Yo la puedo leer otra vez si quieres. Por favor, gracias. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Esto es una belleza, porque de esto se han pegado los del Evangelio de la Prosperidad. Claro, es que Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Casa, carro y beca. Pero recuerden que un texto sin contexto se vuelve pretexto. Pero si yo me voy para el versículo 30, un poco más arriba, miren lo que dice. Y si la hierba, es Jesús hablando, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Luego dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que dijo arriba. Dijo, no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por lo que van a vestir. Es decir, no está diciendo que te va a dar carro casi beca. Te está diciendo que no te va a faltar lo básico. ¿Y qué dicen? ¿Quiénes se preocupan por esto? Los gentiles. Y los gentiles se les denominaba aquellos que no hacían parte del pueblo de Israel. Para esto vino Pablo también, para el mensaje extenderlo a nosotros que somos los gentiles. ¿Pero qué significa esto? Jesús nos está diciendo, venga, está muy estresado porque va a comer hoy. Entonces no me conoces, porque yo te estoy garantizando que voy a suplir todo esto para ti y para tus hijos. Y algo que yo le digo a los padres de familia cuando se preocupan mucho por estas cosas por sus hijos, y es genuina la preocupación. Les digo, si lo piensas objetivamente, tus hijos, más que tus hijos, son hijos de Dios. Dios va a permitir que tus hijos aguanten hambre. Entonces muchas veces nos preocupamos sin necesidad porque desconocemos el carácter de Dios frente a este tema. ¿Me siguen? Juli, entonces todos los niños que aguantan hambre en el mundo es porque sus padres no reconocen a Dios. No, esa es una muy buena pregunta. Entonces aquí viene un tema que estamos tocando la semana pasada de por qué Dios permite el mal.
Y es un pensamiento muy genuino. ¿Por qué los niños inocentes en el África mueren de hambre, llenos de moscos? Porque si una persona que buscaba de Dios murió en un accidente y vivió, digamos, con carencias financieras o vivió enfermo, porque una persona que incluso es atea y le va bien financieramente. Son preguntas muy genuinas que todos nos las hemos hecho tal vez. Yo me las hacía. Esperen, por acá está. Por acá está. Bueno, ahorita se los mando. Hay un libro que se llama ¿Y por qué Dios permite el mal? Y hay que entender este concepto muy claro. Dios dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y a veces en nuestra mente finita pretendemos bajar a Dios a nuestro nivel. En la Biblia hay dos cosas, una que son enigmas y otras que son misterios. ¿Qué es un enigma? Es un muro infranqueable. Misterios es algo que aún no se nos ha sido revelado. Puede ser a partir del tiempo que pasemos con Dios o cuando estemos delante de Él. ¿Qué significa esto? Todo lo que sucede debajo del sol tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Porque cuando yo digo, ¿y Dios, tú por qué permite? Ojo, y no hay problema en preguntarle a Dios. Job en un día perdió hijos. Ya con eso está mal. Todo su dinero y perdió su salud. Y Job le preguntó a Dios, una pregunta que en situaciones difíciles nos hemos hecho, o yo me las he hecho. Dios, ¿y por qué a mí? Si yo leo tu palabra, yo comparto el evangelio, yo en lo posible soy buen esposo con mis imperfecciones, ¿por qué permitiste esto? Fue la misma pregunta que Job le hizo a Dios. Y lo curioso es que Dios no le respondió. ¿Por qué? ¿Saben qué hizo Dios? Le mostró su grandeza a Job. En otras palabras, no está mal preguntarle a Dios, pero hay cosas que aún no entendemos, pero que aún ahí hay propósito. Dani, hay propósito. Bien, sé que tal vez no es una respuesta muy concreta, seguramente, pero Dios dice que sus pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y hay cosas que tal vez en este plano no vamos a entender y que Él nos lo va a explicar cuando estemos delante de Él. Bien, ok, perfecto. Entonces entendemos que Dios nos quiere ver bien. Ahora, hay algo que yo he dicho que a muchas personas les ha costado creer, y es que Dios no te llamó a tener éxito en términos como el mundo lo vende. Dios te llamó a ser fiel, porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, que Dios nos ponga en buen lugar en nuestro trabajo y profesión, claro que sí, creo en eso. Pero creo en algo firmemente también. El problema no es el éxito, el problema es el éxito sin Dios, porque esas alturas nos marean. Por una razón fundamental, no fuimos diseñados para el éxito sin Dios. Para muestra un botón, tantos artistas como están ahora. Cristo lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El éxito no está mal, pero el éxito con Dios. De lo contrario, por eso es que muchas personas anhelan tener mucho dinero, Dios no les da, porque Dios sabe que mejor te mantengo a raya, porque si te doy el dinero que tú quieres, te alejas de mí. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es lo peor. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Es muy importante entender la perspectiva del dinero, porque les voy a abrir mi corazón. Yo hasta hace algún tiempo, a ver, no estoy hablando de una mentalidad mediocre, no, 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 no. O sea, yo prefiero andar en carro que en bus, eso sí lo tengo claro. La humildad no es que una señora viva en un ranchito y es una persona humilde. No es una mujer humilde, es pobre. Y no estoy hablando desde el juicio. La humildad bíblica es reconocer que todos los días necesitamos a Dios. Esa es la humildad bíblica. Todos los días reconozco que necesito a Dios y dependo de Dios. Qué dijo Job? Dios da y Dios quita. Y aún así voy a seguir adorándolo y alabándolo.
Eso es un nivel. Y como les decía en las clases anteriores, y fue una pregunta, algo que le dije a un amigo hace mucho tiempo, no, hace como 4 meses. En tu situación difícil, en tu situación que hoy estás viviendo, ¿cuál sería la mejor forma en la que tú podrías honrar a Dios? Una pregunta muy profunda que a mí me confronta en una situación muy difícil. En esto que hoy estás viviendo, ¿cómo tú podrías honrar a Dios? Estamos hablando de otros niveles. Cuando Dios ve esa actitud del corazón, muchachos, no se imaginan lo que sucede. Y les enseñé los 3 niveles del agradecimiento, bíblicamente hablando. ¿Recuerdan? Los 3 niveles del agradecimiento. Una cosa loca. Y es muy bonito entender esta perspectiva, porque no hay tal cosa que el que agradece merece. A veces tendemos a repetir cosas que escuchamos sin tener el criterio. Por eso, como siempre digo, no escuchen a Dios con una mente abierta, escuchen a Dios con una Biblia abierta. ¿Para qué? Para que puedan tener el criterio de lo que yo estoy escuchando si viene de parte de Dios. Pero muchas veces no vamos a la Biblia y cualquier gurú de turno dice algo y le creemos. Cuando una persona les comparte de la verdad de Dios y no menciona el libro, el versículo y no busca exaltar el nombre de Dios, esa persona simplemente está buscando el aplauso. Cuidado. Bien, perfecto. Ahora, quiero invitarlos que vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Yo. Karen, adelante. Uy, qué Y bueno tenerte por acá. qué buenos esos espacios. Mm. Bueno, ¿Qué dice? mi Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, voy a repetir lo que acabo de leer, Karen. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué entienden por ese versículo? Dios, sí, adelante. ¿Alguien iba a hablar? Adelante. Juli, lo que nos estás diciendo, que si no, si le entregamos todo y tenemos la fe, Dios va a suplir todo lo que realmente necesitamos. Ok, ¿qué más? Yo creo que tiene mucho que ver como cuánto tenemos de Dios y de esa manera vamos a recibir la abundancia que viene de parte de Dios. Ok, muy bien. Sí, Yo tengo otra perspectiva. sí, Eh, pues yo lo entiendo. Yo he tenido mucho dinero, he perdido mucho dinero, ¿cierto? sí, Millones de dólares, sí. no poquito. Eh, y en eso aprendí que a veces lo que viene de Dios es que yo necesito perder todo. Y eso es para la gloria de Él, ¿cierto? Eh, no, porque la verdad, mi abundancia era material, pero estaba completamente seco, ¿cierto? Entonces, me costó mucho tiempo entender que su gloria y su riqueza no es la mía, ¿cierto? Entonces yo entiendo como que Él va a proveer lo que yo necesito, no Así lo que yo quiero. Y aún así, si lo que yo necesito no es lo que yo quiero, es para la gloria de Él, como es. Job. Y entender esa perspectiva, chicos, para mí no fue fácil entenderlo, porque en mi caso particular tenía que vivir una situación financiera difícil para poder entenderlo. En mi caso, creo que Carlos también, en mi caso, porque nosotros aprendemos
desde el consejo o desde el varillazo. Generalmente yo aprendo es de darme duro, tristemente, en mi caso. Ustedes saben qué es la sabiduría. La sabiduría es saber qué es lo correcto y hacerlo. ¿Qué es lo contrario a la necedad? ¿Qué es la necedad? Saber qué es lo correcto y no hacerlo. Julián, yo quiero más sabiduría. Lee la palabra de Dios. Miren, les voy a compartir lo siguiente. Algo que se llama el círculo del dinero. Y esto es algo que yo enseño y tiene que ver con diferentes elementos que nos permiten tener unas finanzas sanas. Y se las quiero compartir. Y tiene que ver con varios elementos fundamentales. El número uno tiene que ver con las deudas. Proverbios, como está en pantalla, 22:7 dice, el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo del que presta. No sé si alguien tiene otra versión. Proverbios 22:7. Proverbios fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. Proverbios 22:7. Juli, no, lo mismo. Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Es decir, tener deuda, según Dios y su palabra, es sinónimo de esclavitud. Por ahí escuché que alguien dijo también algo. Cuando nosotros nos endeudamos, estamos empeñando el futuro. Ugh, tal cual. Entonces aquí podría venir una pregunta muy pertinente y es, Julián, ¿todas las deudas son malas? No. ¿Qué nos dice Dios? Si usted quiere una deuda y no es para inversión y no la puedes pagar, no te metas ahí. Dios, miren, la esclavitud moderna tiene que ver con eso, con la deuda, ¿sabían? Qué tan tremendo. Lo que pasa es que ahí viene un tema importante que debemos fortalecer y se llama la paciencia, porque a veces queremos las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Es cuando tomo decisiones poco sabias y me endeudo. Entonces, lo que decíamos ahorita, hay cosas que nosotros tenemos y no tenemos satisfacción. Hombre, yo compré este carro, lo debo todo y me cuesta llevar mercado a la casa. Ah, pero eso sí, estoy en un carrazo. ¿Habrá disfrute en ese carro? ¿Qué será mejor? ¿Un carrito prudente, modesto, un cacharrito? Claro, y que vamos aumentando el modelo, eso no está mal, pero que yo disfrute ese cacharrito, ¿qué les parece? Deuda. Aquí viene otro elemento fundamental. ¿Y saben qué es? El consejo. Quiero invitarlos a que busquemos Proverbios ahí mismo, capítulo 12, versículo 15. ¿Quién lo tiene y me ayuda leyendo? Yo, Adelante, Luis. el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Tenga y tenga. Pao, pao. A veces nos metemos en negocios sin preguntarle a él o a los que saben. Miren, no hay nada peor que querer creer. Hace 3 años y medio a mi esposa y yo y a mí nos estafaron. Nos robaron todo. ¿Saben por qué? Luis también, porque quise creer. Quise creer que es peor, porque justificaba todo. Cuando vengo a la palabra de Dios y después de que fui estafado, le pregunté a los que sabían, mira, usted es muy pendejo. Pregunté cuando no era, porque quise creer. Y Dios nos dice en un pasaje que Daniela se lo aprendió, Proverbios capítulo 6, ¿recuerdas? 16:3. 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y no sé si has notado un patrón en esto muy bonito, que Dios está buscando no religión, pero sí una relación. ¿Se dan cuenta? Cuando yo entiendo esto, me siento como un tonto. Estoy hablando por mí.
porque no entiendo realmente el propósito de Dios para las finanzas que Él tiene para mí. Miren qué bonito esto. El consejo. De hecho, hay otro pasaje que dice, en la multitud de consejos hay sabiduría, dice el rey Salomón. Es decir, chicos, preguntémosle primero a Dios y luego al que sabe. Pues en términos técnicos de nuestro hacer, para invertir o para comprar algo, tomar una decisión financiera. Carlos. Juli, mira que es una cosa súper interesante porque cuando era más joven, también a veces no sé si es soberbia o... cierto, hay algo con respecto a la ingenuidad. Yo lo veo como un superpoder, pero también a veces como un arma de doble filo. Porque cuando uno es ingenuo, uno es más abierto a aprender, a Claro. escuchar, a mirar, ¿cierto? Pero también a veces nos dicen algo, no, pero es que él está viejo o él ya no entiende. Yo tendría a pensar así, ¿cierto? O, eh, no, es que como a él no le funcionó, él cree que a mí no me va a funcionar. Eso era lo que yo decía, ¿cierto? Pienso que de pronto ahí en el tema del consejo algo que me ha dado como mucha claridad, porque también hay consejos que mi mamá pues a veces me dice cosas que con amor, ¿cierto? Pero desde sus creencias de vida y demás, desde sus filtros. Pero también es mirar como, ok, esta persona se alinea conmigo, ¿cierto? Ahora que estoy más adulto, he ido como teniendo más discernimiento, ¿cierto? No sé si te ha pasado que con los jóvenes o incluso con adultos que son bastante Necios. testarudos, sí, uno de verdad lo hace con amor, ¿cierto? Entonces, te digo esto porque a mí me hace un conflicto con respecto al consejo. Yo de verdad quiero ver la gente ganar, ¿cierto? Yo de verdad los quiero ver ganar. Pero he visto que a veces me entra mi cristianidad en reversa, como que he empezado a decirme, me toca normalizar dejarlo en el punto donde está. Y si después vuelve a mí, bien, pero no hay nada que yo pueda hacer. No sé vos como coach, ¿cómo has visto eso del consejo cuando la persona es tan obstinada por la edad, cierto? Y como está bien eso de me toca normalizar, dejarlo ahí, pues como no, porque otra cosa que yo he visto es gente con mucho talento y vos les decís, les ayudás, les insistís, ¿cierto? Y no, pues, cierto, yo tengo mi consejo, pero no hay nada que pueda hacer por Sí, él. total. Lo que pasa es que aquí hay dos perspectivas. Qué excelente pregunta. Una como coach, otra como cristiano. Entendiéndose cristianos, Christus Cristo dentro de mí, no desde una denominación como tal o etiqueta, ¿sí? Una cosa es como coach porque un principio del coaching es no dar consejos, ¿cierto? Ahí digamos que es un principio fundamental. Ahora, podría ser un mentor. Un mentor sí puede dar consejos. Entonces, el mentor dice, hágalo por acá porque mi experiencia me dice que si no lo haces por acá vas a fallar. Ahora, otro desde una perspectiva bíblica, frente a ciertos temas. ¿Qué me está diciendo Dios? Vea, pregúntele al que sabe. Hay que saber a quién preguntarle, ¿sí? No es preguntarle a todo el mundo, es preguntarle al que sabe. Ahora, en términos de negocios, y esto es fundamental, Carlos, y si no estoy claro con la respuesta, porfa, con libertad me dices. Cuando nosotros, como cristianos, Dios dice en su palabra que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Es lo que se llama el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? El yugo es lo que utilizan, digamos, las vacas para labrar la tierra. Están, digamos, atadas por un yugo y una se quiere ir por acá y otro por acá, el trabajo no va a ser productivo. Entonces, Dios qué se está diciendo, mira, si usted va a hacer negocios, hágalo con personas que tengan sus principios. Porque cuando nosotros hacemos negocios con personas que no siguen nuestros principios, quienes pierden somos nosotros, siempre, inevitablemente. Principios, no tienen que ser cristianos, no, pero que en términos, por ejemplo, de negocio, una persona íntegra, sea honesta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé, Carlos, si eso responde un poco a la pregunta. Julián, y cuando uno hace un negocio, digamos, por decir, y se equivocó escogiendo el socio ya a mitad de camino, ¿qué pasa ahí? Ok, buena pregunta, Hugo. Te voy a responder. Palabra a Carlos que iba a terminar y luego a Karen que tiene la mano levantadita. ¿Listo? Formúlame, porfa, nuevamente la pregunta, Hugo. Cuando uno, digamos, bueno, ya la cagó, ya no, ya escogió el socio, ¿cierto? Ya a mitad de camino y ya está metido, ¿cierto? Y se dio cuenta, pues, que los socios no tienen los valores o
O sea, ya se equivocó. ¿Qué hace uno ahí cuando ya El hay mucho conocer, de por medio? el conocer la regla no nos hace responsables de las consecuencias. Es decir, una pareja, un hombre y mujer, aman a Dios y lo obedecen. Resulta que estuvieron un par de jóvenes solos un día en la casa, tuvieron relaciones y ella quedó en embarazo. Claro, ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, pero ella sigue en embarazo. ¿Cuál sería la recomendación, Hugo? Claro, ve delante de Dios y pídele perdón por no haberlo escuchado y que Él siga dirigiendo cómo tomar decisiones a partir de ahí. Encomienda a Jehová tus obras y tus caminos serán afirmados. ¿Sí? Es decir, Dios conoce lo cabezahuecas que somos todos. ¿Sí? Y Dios es tan misericordioso que aun nosotros fallando, Él nos da la mano. Cuando Adán y Eva pecaron deliberadamente, aún Dios en su misericordia hizo el primer sacrificio y los vistió, siendo ellos que la embarraron. Eso se llama gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Yo tengo un hijo y usted hoy se portó mal, pero hoy le quise dar un helado. Pero ¿por qué si se portó mal? No sé, lo amo y aunque no se lo merece, se lo di. Eso se llama gracia. Hugo, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, parte Es, sí. es tal vez la que quisiéramos escuchar. No, yo quiero que Dios va a cambiar eso. Tal vez no, y lo puede hacer, pero es que hay cosas que no nos eximen. Si yo me paso un semáforo en rojo y yo le puedo decir al tránsito, no, venga, qué pena, es que no, y me pasó. No vi el semáforo, estaba en Envigado, no vi ese semáforo. Yo, señora gente, yo no vi el semáforo. No, yo le creo, pero tiene el parte. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice Dios. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Si tú consideras que hay algo que no obedeciste o algo, pídele perdón a Dios genuinamente. Y Él va a hacer. Yo te puedo garantizar que Él va a hacer. Julián, es que no siento que Dios me perdonó. Recuerda que el perdón de Dios está por encima de nuestras emociones. Porque como lo decía antes, muchas veces me pasaba, le pedía perdón a Dios y yo me levantaba de esa oración con culpa. Cuando entendí que la palabra de Dios está por encima de mis emociones. Él me dice, si vienes y confiesas tus pecados delante de mí, yo soy fiel y justo para perdonarte. Señor, me siento culpable todavía, es problema suyo porque yo ya te perdoné. Esto trae una libertad tremenda. ¿Listo, Hugo? Bien, ok, perfecto. Karen y Daniela. Hola. Bueno, no, yo quiero como compartir algo con respecto a lo que dijo Carlos, porque me tocó mucho. De hecho, puedo decir que la relación con mi mamá no solamente mejoró, sino que sanó a El partir papá. de esto, a partir de como esto que tú acabas de tocar y con lo que Juli también nos acaba de decir. Yo sé que de darle un poquito del tema de las deudas, pero quiero compartir como mi punto de No, vista. de hecho tiene mucha relación y ahorita les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Karen, para que continúes, honrar padre y madre, y está en esta presentación, es el primer mandamiento con promesa. Y como lo decíamos en la primera clase, Julián, yo no le doy plata a mis papás porque ellos tienen. Dios no te está diciendo que le des porque tengan o no tengan. Julián, usted no sabe lo que fueron mis papás conmigo. No, no, no. Hónralos, si fueron buenos o malos. Karen, adelante. Total, sí. Bueno, estoy leyendo un libro muy lindo, no sé si la gente lo han escuchado, que es Un curso de milagros. Lo estoy leyendo a la par con la Biblia, la verdad he conectado mucho. Y hay una parte que dice, Dios sorprende con sus respuestas, ¿cierto? Y a veces, o la mayoría de las veces, no son las respuestas que queremos, sino las que necesitamos, que es todo lo que hemos estado hablando acá. Total. Y una vez siento que me llegó la respuesta en estarlo pidiendo a Dios, porque yo con mi mamá era muy dura. Yo, mamá, pero tú por qué eres así, pero tú por qué no haces, pero tú por qué. Y yo era con mi mamá muy dura. Y el consejo, siento que el consejo que me llegó, lo voy a decir de la obra divina, porque no me lo dijo una persona, lo digo como a través de Dios, es no le des consejos a personas que no te lo han pedido. Y a los papás no hay que entenderlos, hay que amarlos y Punto. 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 Esa frase es brutal. Porque a veces, miren, yo siempre recomiendo la película La Cabaña y que la vean desde la perspectiva de hijos. Eso es brutal. Y miren, lo he dicho siempre, nosotros como hijos desconocemos cuántas veces los papás de nosotros oraron, lloraron por nosotros, aguantaron hambre por nosotros. Solo Dios sabe lo que ellos hicieron por nosotros. Y nosotros a veces entramos en juicios con los papás. Entonces Dios nos dice, honra a padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa. Eso es brutal, Karen. Gracias por eso. Excelente. Dani.
Juli, no, pues yo iba a hablar que, por ejemplo, en base a lo que decía Hugo, eso también es como para un trabajo, para hacer un proyecto, no solamente pues para una sociedad, porque yo siempre he visto las sociedades como un matrimonio. Es como un matrimonio para mí. Y entonces también aplica para los trabajos o para un proyecto. ¿Cuántas veces uno no dice, quiero hacer este proyecto y yo se lo entrego a Dios y todo, y siento que las respuestas de Él reafirman ese proyecto que quiera hacer o en el que quiera entrar, y luego empieza mi cabeza a jugarme mis pensamientos y dice, pero sí lo hice bien, pero sí renuncié bien, pero sí. Y entonces es esa duda que por ejemplo yo me refugio mucho en la Biblia, por eso tú sabes que me aprendí eso, porque para mí ha sido muy revelador y es, hey, ya, suelto ese pensamiento que me limita a ver más, porque es que, ¿qué pasa? Que siempre ese miedo llega porque quieres hacer ese cambio, pero entonces Total, la gente se queda siempre ahí por no dar ese paso por el miedo. total. Y lo contrario del miedo es fe. Por eso, cuando nosotros realmente entregamos a Dios, muchas veces llega algo que no queremos. Cuidado, puede pasar. Porque es que no es la voluntad mía, es la de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios, en principio, no es la que yo esperaba. Entonces, cuando llega lo que yo quería, ah, sí, son bendiciones de Dios. Claro, porque te llegó y te gustó. Pero a veces cuando no, ay, no, yo creo que Dios no me escuchó o empiezo a negociar. Por eso, muchachos, Dios dice en su palabra que lámparas a mis pies es tu palabra. ¿Qué es una lámpara? La lámpara no te ilumina todo el camino, te ilumina un espectro. En la medida que vamos caminando, Él va iluminando, Él va iluminando, Él va iluminando. Por eso Él nos llama a que a tener fe. Fue un tema que enseñé esta semana. Tiene que ver con la fe, Dani, porque a veces nosotros entregamos no desde la fe, sino desde la resignación. No, yo confío en Dios, Él va a hacer. No, no, eso no es fe, eso es resignación. Porque igual, Juli, lo que tú decías, puede ser que ese proyecto, que esa sociedad, o sea, puede que tú se lo entregues a Dios y sin embargo Él sepa que tú no vas a recibir lo que tú quieres, pero vas a recibir lo que yo quiero que veas de esa sociedad, lo que yo quiero que veas de ese cambio, lo que yo quiero que tú veas de ese cambio de trabajo, o sea, no, porque es lo que tú decías, no es lo que uno quiere, es lo que tú vas a convertirte después de lo que yo quiero Total. para Por eso ti. muchas veces se me acercan y dicen, no, Julián, es que estoy buscando mi propósito de vida. Y yo, ya fallaste. ¿Por qué? Porque es que no es tu propósito de vida. Es preguntarle a Dios cuál es el propósito de Él en tu vida. Y eso lo cambia todo. Bien, creo que Carlos iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Me voy a hacer algo? No, pensé que no. No, Muy no. bien. eh, con respecto a lo que dijo Karen, no sé si esta sea la palabra y Julián, que es el experto, me lo dice. Un día estaba leyendo sobre los consejos y está en Ezequiel 3:27. Y dice, deja que esos que quieran oír, oigan, y esos que quieran resistir, resistan. Para mí en ese momento fue esa interpretación de decir que no le doy consejo a nadie. Perdón, La Ezequiel, pregunta, ¿qué, Carlos? Ezequiel 3:27. Ok. Entonces, ahí Ya cambia absolutamente tu versión a esta. ¿Sabes qué dice esta? Dice, sí, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. estamos viendo Ezequiel. Ah, perdón, no, perdón, estoy viendo Lamentaciones, perdón. Yo sí como que, esa sí está muy distinta. Perdón, perdón. Carlos, ¿cuál? ¿Ezequiel qué? 3:23, Ezequiel 3:27, trescientos perdón, veintisiete 27, perdón, me equivoqué. Yo la tengo acá, dice, pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. ¿Qué significa esto? No puede salvar al que no quiera ser salvado también, ¿no? Punto, punto. Dios no te está obligando. Por eso la gente me dice, Julián, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, y hoy por hoy el mundo está así porque lo que hizo Adán y Eva y etcétera, etcétera. Dios sabía que iba a pecar porque simplemente evitó que existiera el árbol del conocimiento y no hubieran pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos da la elección de buscarlo y amarlo o de no hacerlo. Porque el amor connota una decisión. Porque si Dios no hubiera hecho eso, seríamos simples robots.
El mensaje de Dios es para todo el mundo, pero no todo el mundo. Como siempre lo he dicho, las personas no buscan a Dios, entre otras cosas, porque no les conviene. Porque, ¿qué pasa? Llegan a la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra la radiografía de quiénes somos. Entonces no queremos ser confrontados muchas veces. O simplemente porque no quiero dejar una vida desordenada, porque quiero seguir en los placeres. Entonces muchas veces no vengo a Dios porque me va a confrontar y o no quiero o quiero seguir en la oscuridad. Muchas veces. Pero con lo que dice Carlos y Dani, sí, aquí está hablando Dios, venga, esto no es obligado. No le voy a emitir mi palabra por obligación porque dejaría de ser amor. Búscame desde una decisión propia. Porque una cosa, ojo, una cosa es el libre albedrío, otra cosa es la libertad, como lo hablamos antes. El libre albedrío, bíblicamente, es la capacidad que tengo yo de decidir, de escoger. ¿Y qué es la libertad? La libertad es la capacidad que Dios me dio de hacer lo correcto. Porque si hago lo malo no es libertad, es libertinaje. Bien, Astrid. Todo me es permitido, más todo no todo me Exacto, conviene. exacto, y lo hablamos. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Lo que Todo usted decía, usted la semana pasada decía que pecar es muy bueno y es la verdad. Y es entonces que el esa pecado es palabra bueno. Es que si el pecado no fuera bueno, nadie pecaría. es la Ok. verdad. Adelante, que Astrid creo que había levantado la mano. Se salió. Ah, bueno. Juli, y yo, por ejemplo, quiero contar algo y es que para mi esposo y para mí ha sido súper revelador porque nosotros esta semana hablábamos mucho de ese tema y yo le decía, pero ¿por qué eso de que eh, yo soy una fuente de energía? El dinero viene a mí en abundantes cantidades y nosotros éramos de los que pensábamos en eso, pues porque eso supuestamente nos lo enseñó alguien que sabía y era la manifestación y entonces las cosas, tal. Cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, nos dimos cuenta, entonces yo le decía a mi esposo, pero oye, pero ¿por qué tal persona hace eso? Y si eso no está con Dios, y mi esposo me decía, amor, cada quien busca su salvación. Nosotros lo encontramos y me dice, ¿y qué tal que no quiera buscar a Dios? Porque las respuestas que Dios tenga no sean las que esa persona quiere. Y literal, nosotros, obvio, lo que tú nos has enseñado y con todo lo que hemos visto de la Biblia, decíamos literal, es que si a ti eso te funciona, quizás sea una armadura que tú te pones para no reconocer ese más grande que hay. Total, total. Y ahorita les voy a dar una información sobre la manifestación. ¿Recuerdan lo que dijo la chica la semana pasada, Nayibi? No, Julián, es que yo manifiesto, y yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Ella dijo, sí. Y tú me dices que cuando tú manifiestas las cosas se dan, sí. ¿Y si no es la voluntad de Dios? Luego ella dijo, no, es que yo lo hago con una muy buena intención y dejo que fluya. Ok, ¿y si no manifiestas? No, dejo que fluya. Entonces, ¿manifiestas o no manifiestas? No todo el sí es el sí de Dios, ¿no? Exacto. Yo le digo a la gente, utilicemos también el sentido común. Dios es lógico muchas veces. Y ahorita les voy a dar unos datos que tengo acá escrito de lo que he estudiado sobre ese tema. Juli, aunque también esas palabras y esas conversaciones internas que tenemos no tienen nada que ver con manifestar, porque también eso ayuda, las conversaciones internas que tengamos con nosotros mismos. Miren, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos un cuerpo. ¿Qué hay en el alma? En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Por eso yo estoy en contra del emocionalismo. Yo estoy en contra, ojo, estoy hablando en primera persona, en esos eventos que te llevan, ponen música, te llevan a que abraces, a que te perdones y se abracen, 3 días seguidos, 4 días, mueven emociones y eso es manipulación. Eso se llama positivismo tóxico porque te dicen lo que quieres escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Dios viene y te dice, venga, tus emociones no están mal porque Dios no las dio, pero nuestras emociones deben estar influenciadas a partir de lo que Dios dice en su palabra. Porque recuerden que una cosa es la mente, otra cosa es el cerebro. Y la mente cambia la arquitectura cerebral en todo momento y altera nuestra expresión genética. ¿Qué sucede? Cuando yo me alimento, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Le dijo a Josué, medita de día y de noche, medita de día y de noche. ¿Eso qué significa? Todos los días, porque recuerdan el video que les mostré sobre qué es lo que hace en el cerebro leer la Biblia. ¿Recuerdan tan brutal ese video que les mostré en la primera clase? En una investigación en la Universidad de Estados Unidos, no recuerdo en dónde. Chicos, mis emociones deben estar administradas por la palabra de Dios. Porque Dios dice en su palabra que el corazón de nosotros
es engañoso más que todas las cosas. Por eso yo les decía, no, que Dios cumpla cuando cumplimos años. Karen, feliz cumpleaños, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Fatal, garrafal. Pero ¿cómo así? Pero Dios dice que Él va a cumplir los deseos de mi corazón. Un texto sin contexto se vuelve pretexto. Lee el contexto. En la medida que yo oro con base en la voluntad de Dios, Él me garantiza que lo va a hacer. Porque Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Carlos. Ah, Juli, lo que pasa, lo que según entiendo, bueno, lo que pasa, no sé, es que a veces cuando tú dices esas cosas que él lo va a hacer, a veces he visto que tendemos a pensar que él va a hacer lo que yo oré. Y ahí es donde entra esa reversa. Total. Él va a hacer lo que yo oré. No, él me está escuchando, ¿cierto? Él va a hacer lo que él dijo que iba a hacer, no lo que yo oré. Y ahí es donde entra como esa reversa ahí, Total. que uno es como que, Y ok, en su tiempo, porque, ojo, la paciencia forma el carácter. Esperar, esperar nos cuesta. Entonces, claro, el discurso de la manifestación es muy atractivo porque yo manifiesto. Entonces va a llegar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Es exacto, miren, el mensaje moderno es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Eva, venga, venga, le cuento cositas antes de que venga Adán. Pregunta, ¿qué estaba haciendo Adán mientras? Ah, mensaje para los esposos, después les cuento. Ojo, Eva, venga, ¿usted le cree a Dios? ¡Ah! Esos cuentos, muy exagerado, muy religioso. Venga, si usted se come este fruto, ¿sabes qué es lo interesante, Eva? Serás como Dios. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Satanás? Venga, usted no va a necesitar a Dios. Peligro. Por eso Dios dice que Él a los rebeldes, a los orgullosos los mira de lejos y a los humildes acerca su oído. Por eso la humildad es depender de Dios todos los días. Y ahorita el discurso es que somos diositos. ¿Qué hace la ley de la manifestación? Es que todo lo hago por mi cuenta y saco a Dios de la ecuación, porque no fue Dios quien obró, fui yo. ¿Se dan cuenta estos mensajes tan sutiles, pero tan peligrosos? Por eso digo que esto es un principio satánico y ahorita se los voy a decir, se los voy a contar. Sí, sé que incomoda. Entonces yo cojo, se llama coherencia cardíaca, el espectro electromagnético, el campo energético, la materia, el campo cuántico, ta, 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 ta. ¡Oh! Eso es muy atractivo, muchachos. Demasiado atractivo. Por eso ellos dicen Romanos 12:2. Romanos, vámonos para Romanos 12:2. Ah, esto es una belleza. Este para mí es un pasaje. Romanos 12:2. Miren lo que dice. Romanos 12:2. Apréndase este versículo. Muchachos, la Biblia es para aprenderla. ¿Saben por qué? Porque cuando tengo una situación en mi vida, recuerdo ese versículo y les digo, ahí es cuando yo empiezo a escuchar a Dios. Miren lo que dice. Lo voy a leer literalmente. Dice en esta versión, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo Dios? Renueva tu forma de pensar. Lo primero que Jesús dijo cuando apareció en la escena pública fue, cambia tu forma de pensar. Julián no, él no dijo eso, él dijo arrepiéntanse. Desde la raíz gramatical en hebreo significa cambia tu forma de pensar. Y el rey Salomón dijo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Por eso el alma no está en el corazón. Es que el alma está acá en el pecho, no, el alma está acá. Intelecto, emociones y voluntad. ¿Qué nos está diciendo Dios? Vea, usted no coma cuento de la nueva era que está en este momento hablando todo el mundo. Transforme su forma de pensar a partir del entendimiento de su palabra, para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida. ¡Wow! Cuando yo empiezo a acercarme a la palabra de Dios desde esta perspectiva, muchachos, cualquier libro de, que no todos son malos, no estoy diciendo que leamos la Biblia solamente, no, hay otros libros que no son bíblicos, pero que nos edifican, aún en finanzas, pero mucho cuidado con esos discursos, Karen. ¿Qué piensas de un curso de milagros, del libro de un curso de milagros? Karen, yo no lo he leído, pero es que no quiero hablar de lo que no he leído, sería irresponsable de mi parte, pero creo que es un libro que es muy por el lado
de ese tema de la manifestación, de que yo genero milagros, porque de hecho en la Biblia no habla de milagros, habla de señales. No, Entonces, no, no, no habla sobre la manifestación, no. no, No, tendría de que hecho, leerlo, porque no quiero decir algo desde el desconocimiento, pero lo voy a leer y te doy mi opinión, pero mal haría yo en decirte que sí o no si no lo he leído. ¿De sí, acuerdo? sí. Ok, vale. En la Biblia habla que Jesús hacía señales. ¿Por qué? ¿Qué es una señal? Una señal te indica dónde ir. Una señal, las señales que hacía Jesús era para reafirmar que él verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahora, la honestidad. Levítico 19:11. Levítico 19, los levitas eran los sacerdotes de las 12 tribus de Israel. Levítico 19:11. Alguien que la lea, por favor. Uy, ya nos pasamos de la hora. Ya vamos finalizando. Levítico 19:11. Sí, quiero No tener. roben, Sí. no mientan, no Ajá. engañen a su prójimo. Punto. Muy complicado. Por eso Dios nos dice, haga caso. Julián, es que yo creo en Dios. Claro, los demonios también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos creen, pero no obedecen. Haga caso. ¿Ustedes saben qué significa demonio? La palabra demonio en el hebreo. ¿Saben qué significa? La palabra demonio significa seres inteligentes. Vamos avanzando porque no quiero finalizar sin contarles lo que viene a continuación, después de este círculo. Otro elemento fundamental, muchachos, para que Dios... Ahora, ustedes sabían que la prosperidad bíblica no es prosperidad financiera. La prosperidad bíblica se refiere a propósito, no prosperidad financiera. Insisto, Dios nos quiere ver bien financieramente, creo en eso. La generosidad hace parte de cómo Dios aún nos puede bendecir más. Pregunta es, ¿qué tan generoso estamos siendo? Voy a pasar este rápidamente. Colosenses, vámonos, hoy les dije que vamos a ver mucha Biblia. Miren, vuelvo e insisto, si alguien les habla de Dios y no cita versículos, pasajes, y no les habla de la Biblia, simplemente es un hablador que quiere mostrar que sabe de Dios y que simplemente quiere buscar el aplauso. Insisto, cuando hablamos de Dios debemos hablar desde su palabra y exaltando en nombre de Jesús. Escuchemos, no con una, Julián, qué pena. sino con una... Cuando te quieren manipular, digamos, o te quieren, digamos, el que te quiere vender esa parte, pero es que lo mira todo ChatGPT o ahorita con la inteligencia artificial y que te quiere manipular, ¿qué es lo que se está viendo ahorita? ¿Qué? ¿Cómo hace uno ahí? La responsabilidad es de nosotros, porque no nos engañan, nos dejamos engañar. La responsabilidad es, mire, ir a la palabra de Dios y buscar referentes que nos complementen la lectura, porque recuerden que la Biblia no es de interpretación privada. Bien, Hugo. Es que, a ver, ¿cuál es mi invitación? Es que, muchachos, Dios es como el petróleo. Hay que buscarlo y cavar mucho. Dios se deja encontrar. Pero es que nos es más fácil escuchar a cualquier gurú de turno. No ustedes, digo los que están afuera. Es más fácil la comodidad. Cuando Dios nos dejó su palabra, insisto, queremos que Dios nos hable, leamos la Biblia. Queremos escucharlo audiblemente, leámosla en voz alta. Colosenses 3:23, ¿quién me ayuda leyéndolo? Yo lo tengo. Sí, adelante. Mm. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Hoy en día hay tanta frustración en las personas porque hacen las cosas porque el jefe los felicite, porque los demás lo vean, cuando la verdadera realización de lo que hago, todo lo que haga debe estar enfocado en Dios. ¿Qué pasaría? Ojo con esto. ¿Qué pasaría si todo lo que hacemos, y a nivel financiero y profesional, lo hacemos como para Dios y no como para las personas? ¿Ustedes se imaginan el éxito que tendríamos? Cuando digo todo es todo. ¿Ustedes se imaginan? Ahora, vámonos para Proverbios. Estamos finalizando ya esta parte. Regálame 15 minutos. Quiero por lo otro y finalizamos. Proverbios 21:5. ¿Qué dice Proverbios 21:5?
Proverbios 21:5. Yo lo tengo. Adelante. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Voy a leerlo en mi versión. Gracias, Marión. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Esto me pasó en temas de inversiones. No seguí este principio, tan lleve. Perdí todo. Julián, entonces, ¿qué hiciste con Dios? Le pedí perdón. Y entonces, hermano, arranqué otra vez a trabajar y a construir. Punto. Bien. Voy a pasar esta rápidamente. Hay que ver Perdón, Proverbios, ¿sí? Proverbios 21:5, fue el que hablamos. Ojo, hay que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La felicidad nada tiene que ver con el dinero. Es una actitud del corazón, como lo mencionábamos antes. Faltan dos plantillas para terminar esta presentación. Sé que estoy yendo un poco rápido. Vámonos para Marcos 8:36. Marcos, Nuevo Testamento 8:36. Marcos 8:36, Nuevo Testamento. Marcos, segundo libro de los cuatro evangelios. ¿Quién sabe en qué momento inicia el Nuevo Testamento? El nacimiento de En la Jesús, la venida, Pascua. en la venida de Jesús, sí. No, no porque ahí todavía era el Antiguo Testamento. Tan era el Antiguo Testamento que Jesús cumplió todas las fiestas de la ley mosaica. El anunciamiento de Jesús, ¿no? No, porque ahí todavía estaban bajo el antiguo pacto, que era el pacto mosaico. Mm. El Nuevo Testamento empieza en el Pentecostés, en el libro de los Hechos. Ahí es cuando se fundamenta la iglesia de Cristo. Porque a partir de ahí es cuando nosotros no estamos bajo el pacto de la ley mosaica, sino bajo el pacto de la gracia. Hay como un dato mientras encontramos el pasaje. Muy bien, Marcos 8:36, ¿quién lo tiene? Estamos finalizando. Julián, pero en mi Biblia, ¿sabes que el Nuevo Testamento empieza con Mateo? No, bíblica, en el mío también. Ojo, no, a ver, Nuevo Testamento, digamos bíblicamente hablando, desde el libro, pero a nivel, digamos, histórico y demás, el Nuevo Testamento, si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí te das cuenta que ahí empieza el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya no estamos, ¿qué este testamento qué significa? Pacto. Entonces ya no estamos bajo el pacto mosaico, sino bajo el pacto de la gracia a partir de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Pero en mi Biblia también, el Nuevo Testamento empieza con Mateo, pero realmente no es ahí. Bien. Ok, a ver, ustedes sabían Jesús, aquí les voy dando daticos que me parecen muy chéveres. ¿Por qué Jesús murió a los 33 años y no a los 35 o a los 40 o a los 28? ¿Saben por qué? Porque la ciencia ha demostrado que a partir de los 33 años empezamos a envejecer. ¿Ustedes sabían por qué Jesús, creo que se los conté antes, ustedes saben por qué Jesús, o mejor, ustedes saben que el pecado se transmite por el hombre y no por la mujer? ¿Se acuerda que se los había enseñado? ¿Sabían eso? El hombre es XX, cromosomas XX, y la mujer cromosomas XY. Por eso es que Jesús no nació de un, digamos, esperma de un hombre, sino del esperma de Dios. Porque cuando Dios le dio la orden, o mejor, no la orden, le dijo a Adán y Eva que pecaran, no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. La información no fue dada a Eva, fue dada a Adán, que Adán se lo contó a Eva. Por eso es que cuando ellos pecaron, Dios llamó a cuentas a Adán, venga papito, y no llamó a Eva. ¿Sabían eso? Por eso es que Jesús no tenía pecado. Por eso es que Jesús no podía morir de enfermedad. Porque ¿qué es lo que nos ocasiona la enfermedad? El virus que se llama pecado. Cuando la Biblia habla de pecado en singular, se refiere al pecado cuando la caída del hombre. Cuando se refiere a pecados en plural, son esos pecados que cometemos todos los días. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene el pasaje? Adelante. Marcos 8:36, estamos finalizando. Yo lo tengo. Sí, adelante, Luis. Porque, porque ¿qué aprovechara el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma?
un pasaje muy común. Voy a leerlo en mi versión. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hay una historia en donde llega el joven rico, tal vez lo han escuchado, llega el joven rico, un tipo religioso. Jesús, bueno, y Jesús le subió el estándar. No, bueno, yo no. Bueno es único y es Dios. Ok, Jesús, venga, yo honro a papá y mamá, yo no robo, yo no mato, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo ganar la vida eterna? Si cumplo todo esto, Jesús les dijo, uy, muy bien, maravilloso, me encanta. Te falta solo una cosa, ¿qué? Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme, porque tenía mucho billete. Al hombre no le cuadró. Dice que su semblante decayó y se fue. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si el joven rico le hubiera contestado a Jesús? Jesús, ¿sabes qué? Voy a dejar todo, voy a venderlo y te voy a seguir. Yo tengo una teoría, que Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no vendas nada, porque me has demostrado que tu corazón está conmigo, no con el dinero. Porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero. ¿Qué dice el pasaje? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y es lo que está sucediendo ahora. Tanta inmoralidad. Buscamos el dinero a costa de cualquier cosa, por encima de cualquier persona. Y mi alma. Porque Dios no nos llama a que seamos trillonarios. Si lo somos, maravilloso, pero desde la perspectiva correcta. Bien. Y como dice el libro, que sé que varios lo han leído, Psicología del Dinero. Morgan Housel dice, gastar dinero para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Preguntas. Miren, les voy a leer lo siguiente. Hay algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Y es cuando muchas personas utilizan la palabra de Dios para decirte que Dios te bendice con dinero. Ahorita hay dos fenómenos que están sucediendo en el mundo. Y es la idolatría a la salud y al tener dinero. Porque por ahí escuché hace poco que alguien dijo, es que tú honras a Dios cuando eres millonario. Hágame el favor. Pueden escuchar esa idiotez. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan que murió en la isla de Patmos? Que ni le cambiaban la ropa por muchos años, orinándose y haciéndose popó. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? En una mazmorra decapitado. ¿Qué pasó con Santiago? Héroes de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la idiotez en lo que se está cayendo? El Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios recompensa con salud y dinero. Hay gente que murió de cáncer creyéndole a Dios. Entonces no amaba a Dios. Ojo con esto. ¿Que Dios nos puede sanar y dar dinero? Sí. Pero cuidado, chicos. Hay diferentes personas que hoy en día, eso es lo que se llama hoy en día el Evangelio New Thought o el nuevo pensamiento. Hay personajes tales como David John G. Chow, Kenneth Copeland, Joyce Meyer o Joel Austin, entre otros, que muchos los conocen. Evangelio de la prosperidad. En donde te hablan de que Dios te va a prosperar. Hay de aquellos que aún siguen creyendo en el libro del secreto. Sí, sé que esto no le cuadra a muchos, porque si tú coges el libro del secreto y le pones versículos, es Evangelio de la Prosperidad. O si coges la Biblia en la parte que habla de dinero y le quitas los versículos, es el libro del secreto, muchachos. Aquí es cuando muchos empiezan a entrar en reversa lo que les digo. Yo lo leí también y les estoy hablando con conocimiento de causa, les digo, porque yo caí en toda esa corriente. Sí, muchachos. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que mencionan a Dios y muchos mencionan a Jesús. Porque se enfoca en tener la gran mayoría. Y les digo, me los he leído todos. Y ustedes, algunos saben que me los he leído. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 11. Por eso la Biblia incomoda, ¿se dan cuenta?
Yo acá diciéndoles que Dios los va a prosperar. Anhelo eso, pero es la voluntad de Dios, chicos. Job, capítulo 1. Y les digo una cosa, esto debe traer libertad a nuestras almas. Chicos, sí, porque me lleva a depender 100% de Dios. Qué bonito. Y no depender de que yo voy a traer. Qué pena, pero se los tengo que decir. Miren, ¿quién tiene Job capítulo 1, versículo 6? Del 6 al 11. Llegó el día en que los ángeles debían hacer el acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección de él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien. ¿Quién provocó o qué hizo que Satanás le hiciera lo que le hizo a Job? ¿De quién fue la intención? De De Dios, Satanás. fue de Dios. De Dios para enseñar. O sea que lo que le Satanás. sobrellevó a Job fue orquestado por Dios. ¿Habían notado eso? Juli, pero Dios lo hizo para demostrarle a Satanás que él, solo para demostrarle a Satanás. Sí. Porque el diablo le dijo, no, es que a él le queda muy fácil. Ese man está melo, con plata, familia, empresa, no le duele un pelo. No, así cualquiera. Sí, hágale. Pero eso sí, no vas a quitarle la vida. Ahí demuestra la autoridad de Dios sobre el mal. Le hizo todo y Job no se quejó. Sí le preguntó por qué. Cuenta la historia que Dios luego lo restauró. Miren, hay situaciones difíciles que muchas vienen de parte de Dios. ¿Sabían? Y luego dice, Job, en un momento difícil, dijo, es que ¿saben qué? Yo no voy a quitar mi fe en Dios porque Él da y Él quita. Él es soberano. Wow. Uf. Imagínense que cuando nos pasó lo que nos pasó, que les he compartido, resulta que el pastor de la iglesia, con muy buena intención, llega y oró por mi esposa y por mí. Y él oraba de forma muy genuina y decía, Señor, yo oro por sus vidas, tú los conoces, yo oro para que tú les multipliques y les sobreabunde todo lo que el diablo les quitó, ¿cierto? Y sé que lo hizo con buena intención. Luego llegué a la casa y le dije a mi esposa, no estoy de acuerdo. Mi esposa, ¿cómo así? Mi amor, primero yo pienso que no fue de Satanás, fue nuestra irresponsabilidad financiera. Uno. Dos. Y si Dios no nos da el doble de lo que perdimos, ¿habías pensado en eso? Le dije a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi fe puede estar dependiendo de que Dios me dé. Me dé o no me dé, voy a seguir amándolo. No por lo que me dé, sino porque Él es Dios. Sí. Y eso hace toda la diferencia. Dios está sanando. Claro que sí, creo en eso. Pero ¿y si no? Él da y Él quita. Él es soberano. Y yo no lo sigo por lo que me dé. Es porque Él es Dios. Y es empezar a conocer el carácter de Él. ¿Se dan cuenta? Vámonos con 10 minutos como máximo, en serio. Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 9. Los incrédulos, ese no es el pasaje, estoy leyendo lo que tengo anotado. Los incrédulos buscan un Dios falso para satisfacer sus propios deseos. Primera de Reyes, capítulo 3 9. ¿Quién lo tiene? Yo, Adelante, Lina.
Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Cierto? ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Muy bien, gracias por eso. Si leemos el contexto, Dios se le aparece a Salomón en un sueño y les dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Ustedes se imaginan ese nivel? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Ustedes se imaginan el nivel que Dios en la noche le aparezca y les diga, Karen, pídeme lo que tú quieras? O sea, lo que tú quieras, pídemelo. Marión, lo que tú quieras, hoy yo te lo voy a dar. ¿Ustedes se imaginan el nivel? ¿Qué estaba haciendo Salomón antes del sueño? Dice, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En otras palabras, Salomón estaba buscando a Dios en la intimidad, una relación. Llega Salomón y le responde, Señor, ¿sabes qué? Quiero que me des sabiduría y conocimiento para liderar a este tu pueblo. Dios le dice, como no me pediste ni dinero, ni a tus enemigos, ni años de vida, no solamente te voy a dar esto, lo que me pediste, sino también esto otro. En donde dice, cuando Pedro dice que fue zarandeado por el diablo, Jesús le dijo a Pedro, le he orado al Padre para que te guarde y no pierdas la fe. Jesús no le dijo, le he orado al Padre para que te dé plata. ¿Cuál es mi intención para que vamos finalizando, muchachos, con esto que hemos leído hoy? Es un tema mucho más profundo, pero mi intención en principio es incomodarlos y que esto no se quede acá. Vayan, lean la Biblia, pregúntenle a Dios en la intimidad. ¿Cuál es la perspectiva que Él quiere para cada uno de nosotros en términos financieros? Y no seguir creyéndole a la bulla del mundo temas que simplemente o nos entretienen y nos alejan de la verdad de Dios. Porque miren, esta es la única verdad absoluta que existe, muchachos. No hay otra. Créanme, se los digo con todo mi corazón. Este es el libro más atacado de la historia. Ni el Tripitaka de Buda, ni los otros libros. Este ha sido el más atacado en la historia. Por algo será. Y como le digo a mis alumnos, se necesita tener pantalones y ser muy valientes para en estos tiempos creerle a Dios. Se necesita ser muy valientes, muchachos. Se necesita ser muy valiente para que cada uno de los que creemos en Cristo confesar, yo creo en Cristo y muero por Él. Usted es un religioso, piense lo que quiera, pero se necesita valentía en un mundo light, en un mundo en lo único que lo que buscan es amarse a sí mismos, buscar el aplauso y buscar el dinero. Se necesita, por eso Jesús dijo, quien pierda su vida por causa mía, la tendrá, pero quien busque su vida, la perderá. Cuando yo busco la vida para mis propios deleites, que a Dios le gusta que paseemos, que disfrutemos, que estemos bien, claro que sí, pero de la perspectiva correcta, muchachos, en términos financieros. Hay una satisfacción y una alegría como no se imaginan. ¿De acuerdo? ¿Algo ya más para finalizar? ¿Algún comentario adicional? Una preguntita Sí. con respecto a pues, la lectura de la Biblia. Después de terminar el libro de Juan, ¿por dónde podemos seguir? Lo estás leyendo desde el método teológico, Sí, observación, interpretación y aplicación. Ok. sí, correcto. Eh, la Biblia, leíste Juan, es catalogado como el Evangelio del Amor. Ahora, también es importante porque la Biblia no se contradice a sí misma. ¿Qué significa? Si yo quiero entender el Nuevo Testamento, también debo entender el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Mi invitación es que, ahora, no recomiendo para una persona nueva en la Biblia que empiece a leer Apocalipsis o el libro de Daniel. No lo recomiendo. No porque no lo puedan leer, porque la Biblia es como comer pescado, ¿sabían? Hay cosas que yo leo y no entiendo. Cojo las espinitas, lo que no entiendo y lo que se entienda, empiezo a digerir. Entonces, por ejemplo, estudiar escatología no es el momento. O apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa del evangelio. Mi recomendación es que te vayas a leer Génesis,
o vete a leer el segundo libro que sería Marcos, y así sucesivamente vas leyendo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿ustedes quieren aumentar la fe? Con eso finalizo. ¿Ustedes saben qué es fe? ¿Quién me podría decir qué es la fe? Fuerza espiritual, ¿no? Es que, Fuerza espiritual. ok, ¿qué más? Esperanza de lo que no se ve. Creer sin ver. Ese, sí. Eh, la fe es, Juli, es la convicción de lo que no se espera y la certeza de lo que sí, sí. sí, la fe, como dice Hebreos 11:1. Lean, ya estamos finalizando. Hebreos 11:1, chicos. ¿Qué dice? Once uno, ¿qué? Hebreos 11:1. Yo lo tengo. ¿Qué dice? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ok, miren, la fe tiene tres cualidades. Ojalá escriban esto. La fe tiene tres cualidades. Ve lo invisible, espera lo imposible y busca lo eterno. Repito, la fe tiene tres cualidades. Ve lo invisible, espera lo imposible y busca lo eterno. Es decir, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que el futuro tiene que ver con el futuro y con lo invisible. Si nosotros vemos algo, deja de ser fe. Si yo espero algo, es porque no lo estoy viendo, pero creo que ya está sucediendo. Y quiero cerrar con esto para que nos vamos más berracos todavía. Hebreos 11:6, ahí mismo. Y con esto finalizo. Hebreos 11:6. Ahí mismo, más abajito. Hebreos 11:6. En el mismo de Hebreos. Lo tengo. Sí, ¿qué dice Luis? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que que Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, voy a leerlo en mi versión. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunta, ¿qué significa la palabra imposible? Que nadie lo ha hecho. ¿Cómo? Que no ha sido hecho todavía. No. Que Porque no cosas que puede no han sido pasar, hechas y no, se pueden no hacer. puede pasar, que no puede pasar. La palabra imposible significa que no es posible. No puede pasar, sí. Pero miren eso tan tremendo, y eso nos tiene que cuestionar mucho. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Me estás diciendo que tal vez no le estoy agradando a Dios. ¿Han dimensionado eso? ¿Y qué es la fe? Además de lo que leímos. Chicos, fe es creer lo que Él dice en su palabra. Pregunta, ¿le estoy creyendo? Y para creerle, debo conocerlo. Wow. Dios me está diciendo que puede que, de hecho, Él dice que Él a ¿sabe cuál es otra cualidad que Dios odia en las personas? De aquí les va esta bomba. La cobardía. ¿Sabían eso? Si tú eres cobarde, en términos espirituales, Dios te vomita. Y vámonos, ya finalizamos con esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, 15. Porque quiero concatenar esto que estamos hablando de la fe. Apocalipsis 3, 15. Y con eso nos vamos. Karen, ¿lo tienes? Por favor. Sí. 14, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 15. Ok. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Yo. No, no, bien, bien, bien. No, no, no. Mira lo que dice, Karen lo acaba de leer. Yo conozco tus obras, nos está diciendo Dios, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero el 16 dice lo siguiente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchachos, si la fe es creer lo que Dios dice en su palabra, y Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y si no tengo fe, no soy ni tibio ni caliente, Dios dice que me hace cobarde, y si soy cobarde, Él me vomita. ¡Wow! Fuerte, fuerte. No quiero ser trágico, pero Dios separó este tiempo, no porque sea yo, para que Él nos hable en su palabra. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como arma de doble filo y entra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Porque la palabra de Dios dice Él en su palabra que no se devuelve vacía. En otras palabras, muchachos, cuando alguien les habla de la Biblia, esto pasa al neocórtex prefrontal y llega directamente a nuestra alma y subconsciente. Dice que la palabra de Él no se devuelve vacía. Esto, si ustedes están dispuestos, esto va a generar fruto en sus vidas, porque es una garantía que Él da. Entonces la pregunta con la que quiero que nos vamos es, ¿qué tanta fe tengo? ¿Qué tanto estoy conociendo a Dios en su palabra? ¿Y qué tan tibio estoy siendo? Entonces, no, yo hoy, perdón que sea tan insistente con esto, pero me molesta. Entonces, yo hoy manifiesto, pero entonces mañana leo la Biblia. Entonces, creo en la ley de la atracción y entonces leo la Biblia. Entonces, leo la Biblia cada 15 días. Y a veces sí. A veces medio peco porque hay mentiritas blancas, pero luego vuelvo a la Biblia. Muchachos, miren, yo se los he dicho en todas las clases. Es el momento de tomar a Dios en serio. Y si Dios hoy te está hablando, es por alguna razón. Dice que no cerremos nuestros oídos en el momento que tengamos tiempo de escucharlo. Tomemos a Dios en serio. ¿Que hay otros libros que nos edifican? Sí, pero esta es la bandera. Y no créanle a todo el mundo. De hecho, siempre les digo, aún lo que yo les digo, reafírmenlo, investíguenlo, lean la Biblia de ustedes y en oración, pregunten al Espíritu Santo si lo que estamos hablando es el mensaje verdadero de Dios. Asumamos nuestra responsabilidad cada uno también, que es muy importante. ¿Listo? Chicos, les mando un abrazo. Ah, venga, terminamos en oración también, si están de acuerdo. ¿Sí? ¿Ya antes, algo para decir, ya para orar? ¿No? Perfecto. Yo voy a decir Sí, algo. sí, adelante. Gracias. Gracias, Juli, por ser un canal y un puente para traernos esta información y para llenarnos con la inmensa sabiduría de Dios a través de tu palabra. Gracias. Con todo el cariño, Karen. Mil gracias a ti. Voy a apagar mi cámara para que oremos. Invito a que cerremos los ojos, no por nada místico, simplemente para que nos concentremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por este espacio que nos has permitido tener. Oro para que el mensaje que tú hoy has compartido, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea como semilla que va a dar fruto en tu tiempo y que seas tú glorificándote. Y podamos, Señor, poder creer en tu Hijo Jesús y nuestra vida sea transformada por medio de tu presencia en nuestros hogares y en nuestras vidas. Por favor, yo oro para que nos sigas dando más sabiduría, en este caso como hoy en términos financieros. Tú sabes lo importante que es para nosotros las finanzas, pero anhelamos poder, Señor, tener unas finanzas sanas conforme a tu voluntad y a tu perspectiva. Padre, oro por la vida de las personas que están conectadas, por sus familias acá representadas, por sus esposos, esposas, sus parejas, sus hijos, sus mascotas y sus finanzas. Te damos la gloria y la honra. Síguenos acompañándonos en este resto de día y que este mensaje, Señor, siga haciendo, Señor, eh, huella en nuestra mente y nuestro corazón. Te bendigo, te doy las gracias y que tu nombre, Señor Jesús, como hizo tu primo Juan, que el nombre de nosotros mengüe, pero que el tuyo, Señor Jesús, sea glorificado. Te damos las gracias y te bendecimos en tu nombre. Amén y amén.
Muchachos, les mando un abrazo. Nos vemos. Chao. ¿Alguien iba a decir algo? No. No, no. Chao. Bueno, chao. Nos vemos.